Vamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 1. Dice, estas son las últimas palabras de David. Entonces David ya es un anciano, está cerca de partir a la presencia de Dios, y él se autodescribe. Antes de dar sus últimas palabras, se autodescribe. Esta es mi identidad, esto es quien soy. Dice, David, hijo de Isaí. Lo vimos en la primera parte. David conocía su origen, pero no se limitó a su origen, se conectó a su Padre Celestial. El hombre a quien Dios levantó. Y vemos cómo hay una gran diferencia entre levantarse por nuestras fuerzas y más bien dejar que Dios te levante. Sí trabajas, pero Dios te levanta. Y lo hablé la semana, creo que fue antepasada. El hombre a quien Dios levanta. Y hoy, número 3, el ungido del Dios de Jacob. Diga conmigo, el ungido del Dios de Jacob. Y próxima semana será el dulce salmista de Israel. Muy bien, el ungido del Dios de Jacob. Cuando tenía como 20 años, en mi segundo año del Instituto Bíblico, después de una clase de los profetas mayores, mi maestra Silvia Evans se acercó, me dijo, siento orar por ti. Y cuando se acercó conmigo y empezó a orar conmigo, ella se empezó a conmover mucho, empezó a llorar. Y me dice, es que siento una unción muy fuerte. Dice, pocas veces en mi vida he sentido una unción tan fuerte. Y me dijo así, Dios te ha ungido para ser pastor, te ha ungido para profetizar. Dice, y tienes una unción muy fuerte. Hizo una distinción entre esas dos palabras. Dios te ha ungido y tienes una unción. Y ella fue una de las personas que me explicó la diferencia entre lo que es ser ungido y tener unción. Y hoy quiero explicártelo brevemente para entrar al tema, ¿sí? Ser ungido es que has sido elegido por Dios. Es que Dios te ha destinado, te ha dado propósito, te ha asignado, ¿sí? Ungido. Tenemos en países democráticos elecciones populares en donde la nación, la población, votamos y elegimos al próximo presidente o primer ministro, diferentes cargos de autoridades en un país democrático, ¿sí? Elegimos, ungimos, por decirlo así, esa es la palabra, ¿sí? Pero en la Biblia no tenemos democracia, no vemos democracia, aunque democracia es un sistema de gobierno lo más sano posible antes de la eternidad, ¿me explico? Pero bíblicamente Dios no elige por el cual todos votan. En el reino de Dios, Dios elige. Es teocracia. ¿Sí está conmigo? ¿Sí? Entonces, Dios elige, este va a ser, a este hombre, a esta mujer, para esto lo quiero usar, para esto lo destiné, este es su propósito, es ser ungido. Y déjame decirte algo, ser ungido no es solo para ciertas cosas que algunos piensan son espirituales, como predicar, o ser un misionero, o profetizar, o algo que sea en un contexto eclesiástico, sino que ungido es que Dios te elige para tu propósito. Y déjame decirte algo, todos aquí, desde antes de nacer, han sido ungidos por Dios. Has sido apartado por Dios para un propósito, para un llamado. Puedes ser ungido incluso para ser papá, para ser mamá, para ser empresario, para ser emprendedor, para ser médico, para ser administrador, para ser diseñador, para hacer un montón de cosas. Tienes un llamado, un propósito, una asignación, eres ungido para eso. Y eso es, Dios te apartó, ¿sí? Por cierto, creer en Jesucristo y ser parte de la familia de Dios es que Dios te ungió para ser su hijo. Te apartó, es una elección de Dios. ¿Tiene sentido esto? Sí, okay. Unción es este respaldo sobrenatural. Es esta ayuda sobrenatural. Es esta gracia y favor y respaldo sobrenatural. Entonces, ungido es Dios me apartó para. Unción es Dios me ayuda y respalda para hacerlo. Escucha, hay algunos ungidos que no tienen unción. Lo vamos a ver eso quizá la próxima semana, ¿sí? Pero fíjate bien, primer libro de Samuel 13:13. O sea, eso es cuando el profeta Samuel unge a David como rey. David tiene 15 años. El rey actual de Israel es Saúl, ¿sí? Saúl se ve en un rey, pero Dios dice, Saúl ya no va a ser rey
para siempre, ni su descendencia. Yo he levantado a otro que va a ser rey en su lugar, y es David. Y David tiene 15 años, más 15 y 16, y David está siendo fiel con las ovejas de su padre, y Dios lo ve allí en lo secreto, ¿sí? Escucha, no necesitas ser visible para ser ungido. Dios ve tu fidelidad en cualquier lugar donde te encuentras. Él te escoge, Él te elige, no basado en tu apellido, en tu origen, en tu trasfondo. Él conoce tu corazón. Entonces va Samuel a ungir a David. En 1 Samuel 13:13 dice: y al estar David de pie entre sus hermanos, me encanta eso, Dios nos unge entre los hermanos que no siempre creen en nosotros. Y Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Lo ungió significa, es una señal visible, este es el hombre a quien Dios apartó, ¿sí? Este es el rey que va a ser rey. Y luego dice: y el Espíritu del Señor vino con gran, ¿qué? Poder sobre David a partir de ese día. Eso es unción. O sea, aquí vemos los dos conceptos: ungido, Dios lo eligió, y luego vino con ¿qué? Con poder. Es el concepto bíblico de unción, ¿sí? Con poder sobre David desde aquel día. Luego Samuel, profeta Samuel, regresó a Ramá, a su casa. Verso 14: ahora bien, el Espíritu del Señor se había ¿qué? Apartado de Saúl. Entonces Saúl seguía siendo el rey ungido de Israel. Tardó varios años siguiendo siendo rey. Otros 15 años fue rey, era ungido, pero ya no tenía unción. David todavía no era rey, pero ya era ungido y tenía unción. ¿Sí ve la diferencia acá o no? Escucha, no solo es ser ungido, hay que tener unción. Y tener unción significa: yo necesito una relación, una comunión con el Espíritu Santo. Quiero caminar en la dirección del Espíritu Santo, porque no solo quiero ser apartado para algo, no solo quiero ser llamado para algo, quiero el respaldo sobrenatural del cielo en mi vida para hacer aquello que Dios me ha llamado a hacer. Eso es ungido y unción. Vamos, si va a aplaudir, hágalo con más ganas, iglesia. Ungido y unción. Jesucristo también lo menciona en Lucas 4:18, su primer lectura bíblica pública, ya empezando su ministerio. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Como tengo este llamado, esta asignación, el Espíritu está sobre mi unción, ¿sí? Entonces, ungido y unción. Y yo le pido a Dios que no solo descubras que eres ungido pero que puedas experimentar la unción de Dios. Esa unción que es, no sé qué tiene esa persona, pero hay qué respaldo, tiene algo, es algo diferente, un peso, es un respaldo en su vida, la unción. Ahora, el tema es que David fue ungido a los 15, pero no empezó a ser rey hasta los 30, y solo fue rey sobre una de las tribus, sobre Judá, y luego hasta los 37 fue rey sobre todo Israel. En otras palabras, pasaron 15 años para un cumplimiento parcial y pasaron 22 años para un cumplimiento total, ¿sí? Siempre hay un espacio entre el ungimiento y el reconocimiento. Pastor, es que siento que nadie reconoce mi unción. Siento que ni mis líderes lo ven, mis papás no lo ven, mis hermanos menos, el pastor como que no ve la unción que yo tengo. Bienvenido al club. Todo el que ha sido ungido por Dios va a pasar un tiempo entre el ungimiento y el reconocimiento. Pero no te desesperes. Si Dios te ungió y te apartó, Él se va a encargar de promoverte y de hacer que lo que Él te prometió suceda. Vamos, iglesia,